Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 14. ¿Se declara usted inocente o culpable? La convicción de que Dios tenía un propósito especial para mi cautividad en la cárcel Evin no se desvaneció. Aunque externamente nada pareció cambiar, los guardias siguieron matando el tiempo al fondo del pasillo, murmurando sobre mí. Hasta el más pequeño detalle de lo que hacía era notificado al grupo y se discutía, como si yo fuera una rara especie de zoológico. Comentaban incluso que me tragaba las pepitas de naranja en vez de escupirlas. Peor aún, no podía hacer nada para bajar el tono de sus disputas, ni podía impedirles que me fisgaran cuando quisieran, aunque estuviera haciendo uso del retrete. Empecé a sentir paranoia. Después de un tiempo hubiera preferido no entender el persa. De ese modo, las diarias conversaciones de los guardias no hubieran sido sino ruido incomprensible para mí. Por algunos de los comentarios que hacían los guardias, concluí que debía haber un micrófono oculto en algún lugar de la celda, probablemente el techo. Al sospechar que me oían, me resultó más difícil orar o cantar en voz audible. No podía evitar la idea que se malformaran de mis palabras ese mismo día. Entonces acabé hablando cada vez menos. En torno al día 35 de mi encarcelamiento, decidí hablar lo menos posible. Después de condenarme a estar solo y de vigilarme mis palabras a través del agujero de la puerta por tanto tiempo, me llevé una sorpresa cuando el jueves 18 de febrero, 2 guardias abrieron la puerta y entraron a la celda. «¡Vámonos!», ordenó el guardia de más edad. Me levanté y me puse la venda. No sabía si me llevaban para ser de nuevo interrogado, pero en vez de dirigirnos hacia los peldaños que conducían a las salas de interrogatorio, fui guiado en dirección opuesta, hacia el vestíbulo de acceso a la prisión. «Siéntese y espere acá», bruscamente el guardia al llegar hasta el banco de madera junto a la puerta de una oficina. Hice como se me mandó y esperé a que pasaran los minutos. Finalmente oí que se acercaban 2 hileras de pisadas por el fondo del pasillo. Volví la cabeza hacia un lado para ver quién era por el extremo de la venda. Me llevé una gran sorpresa cuando vi a Glenn acompañado de un guardia. No podía creerlo. Estaba seguro de que Glenn había abandonado la cárcel hacía días e incluso semanas, pero ahora surgía como una aparición del pasado. «¿Todavía estás aquí?», balbucié. «Sí, estoy acá», dijo Glenn llanamente, sentándose a mi lado. Mi mente se quedó en blanco por unos instantes. No sabía qué decirle a mi amigo. Lentamente observándole por la abertura de la venda, fui asimilando los detalles. Al contrario que yo, Glenn no llevaba venda e iba vestido de paisano.
¿Sabes qué está pasando?, pude por fin susurrar. No estoy seguro, repuso Glenn, pero creo que nos llevan al juzgado. ¿Estás seguro? Sí, respondió. Ayer estuve allí. Llamaron a 15 presos y nos llevaron al juzgado. ¿Qué hicieron allí?, le pregunté. Bueno, tuve que esperar mucho tiempo, pero al final pude ver a un juez. Me hizo algunas preguntas generales antes de devolverme al microbús que nos transportó. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, le pregunté, aunque era consciente de que probablemente Glenn no disponía de más información que yo. No lo sé, me dijo. Espero que salgamos, pero ha sido un tiempo poderoso en la cárcel. Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿eh? Sí, dije, escrutando los ojos claros y la tranquila sonrisa de Glenn. Supongo que también habrás dormido bien por las noches. Como un bebé, dijo. Me permitieron usar tu Biblia por unas 2 semanas y medité en Filipenses, especialmente en el capítulo 4, versículo 8, que trata de pensar solo cosas verdaderas. Ha sido un reto. He intentado ponerlos en práctica y llevar todo pensamiento cautivo. Ha sido fantástico. Por un breve instante sentí envidia de Glenn. Durante nuestro viaje él había dormido como un tronco mientras que yo pasaba las noches en vela, repasando los incidentes del día, imaginándome las dificultades y peligros que podían acecharnos. Y en la cárcel, pese a la ayuda de las pastillas, solo lograba dormir unas 4 horas por noche, mientras que Glenn ofrecía un aspecto renovado. Bueno, te ha ido mejor que a mí, le confesé finalmente. Paso mucho tiempo pensando que me estoy hundiendo en una crisis nerviosa. Glenn me agarró del brazo. Dan, todo irá bien, me dijo. Tenemos que confiar en Dios. Sé que todo saldrá bien, ¿eh? Lo sé, repuse. Pero te pido que ores por mí. No es fácil mantenerse y no quiero perder la cabeza. Cerré los ojos y recordé mi intento de suicidio. No tenía tiempo de explicárselo en ese momento. Dudo que entendiera lo cerca que había estado de mi hundimiento definitivo. ¡Levántese!, ordenó unos guardias cercanos a nosotros. Glenn y yo nos levantamos y nos dirigimos hacia afuera. Una vez fuera, me asombré al oír que podía quitarme la venda. Me la quité y miré a alrededor. Eran como las 10 de la mañana de un día soleado de invierno. El blanco manto de nieve que cubría el suelo contrastaba vivamente con la oscuridad de la prisión. Respiré hondo un aire intensamente puro. Entonces vi claramente dónde me encontraba en medio de una calzada. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. En un edificio de ladrillo, color crema, y a mis espaldas un muro de 4,5 metros enfrente. Varios presos esperaban a mi izquierda junto a un microbús Mercedes. Los conté rápidamente y sumamos 19 entre todos. Por fin, el guardia hizo una señal y los presos subieron a bordo del microbús. Actuaba como que si fuera un incidente de lo más común. Glenn y yo detrás de ellos, y enseguida llenamos el vehículo. Nos sentamos en la tercera fila a la derecha. A mí no me importaba dónde el microbús me llevara con tal de que el conductor metiera la marcha y traspasara el portón. El mero hecho de salir de allí era un lujo inesperado. Con la venda quitada,
nos alejamos de la cárcel Evin. Pasara lo que pasara, después de 38 días de encierro y aislamiento en una celda, iba a ser un día de campo. Después de pasar lista en el puesto de control, se abrieron los portones metálicos y dejamos atrás Evin. Solo un guardia viajaba en el microbús. Pese a advertir que no se permitía hablar durante el viaje, cada cual iba susurrando con su compañero. Más aún, de vez en cuando, estallaba un brote de risa. La cárcel Evin quedó atrás y nos dirigimos al sur, hacia el centro de Teherán. Yo estaba confundido. No había si ponerme al día o escuchar todo lo que había sucedido a Glenn o admirar la ventanilla, la hermosura de la naturaleza. Después de todo lo que había pasado, casi no podía comprender que la gente se moviera libremente y disfrutara de su rutina diaria. Mujeres con grandes bolsas de verduras caminaban por las calles y hombres manejando vehículos adelantaban al microbús. Me pregunté si algún día volvería a conducir un automóvil o caminar despreocupadamente por la calle o entrar a una tienda con dinero en el bolsillo y decidir libremente qué comprar. Las mínimas decisiones cotidianas que había dado por sentadas durante años se me habían arrebatado, de modo que eran otros los que decidían lo que podía o no podía hacer. Ver la vida diaria desde esa perspectiva ventajosa de un espectador y no de un participante destilaba un sabor agridulce. Me acordé de un día cuando tenía 12 años. Mi padre conducía por la autopista 110 en dirección a Los Ángeles y un autobús de presos circulaba delante de nosotros. Al adelantarlo, vi que los hombres llevaban puestos sus uniformes de prisión y me asombré que un hombre pudiera caer tan bajo como para acabar en la cárcel. Pensé que los presos que viajaban en aquel autobús no podían ser sino perdedores. Pero ahora yo era el preso del autobús que miraba a los muchachos al pasar. Esta vez me sentí como un perdedor. A medida que nos acercamos al centro de la ciudad, el tráfico se fue haciendo más denso. Glenn me advirtió que íbamos siguiendo a la misma ruta del día anterior, con lo que resultaba más que probable que fuéramos al juzgado. Unos 20 minutos después, el autobús se detuvo enfrente de un gran recinto y se nos ordenó bajarnos. Ya fuera, se nos dijo que nos mantuviéramos en grupos mientras cruzábamos el estacionamiento y entrábamos a un edificio grande. Una vez dentro, subimos la escalera hasta el tercer piso. Noté que dentro del edificio había muchas oficinas pequeñas y a ambos lados en el pasillo. Entonces, un guardia nos mandó sentar en un banco de madera bastante desgastado. Yo escogí un sitio junto a un archivador y me desplomé para iniciar el pesado juego de la espera. «Aquí fue donde estuve ayer», susurró Glenn. «Un hombre salió por esa puerta y me llamó para ver el juez». «¿Y qué pasó?», le pregunté. «No gran cosa, Como te dije, el juez me hizo algunas preguntas acerca de lo que estaba haciendo en Irán y después me mandó al microbús». Yo le pregunté, «¿Llevabas el uniforme de la prisión?». «Sí», me respondió. «Me han devuelto la ropa esta mañana. Cuánto me alegro de vestir ropa de mi tamaño, Yo le pregunté, intentando no cargarme de esperanza, «¿Qué crees que significa?». «Bueno, me dijeron que me iba a poner en libertad hoy, pero no sé si es verdad o no». Ayer habían traído a Glenn al juzgado y lo más probable es que hoy lo liberaran. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Iba a seguir yo el mismo patrón un día después? No tenía manera de saberlo. La posible liberación de Glenn podía representar algo bueno o algo malo para mí, según se mirara. Toda la evidencia me indicaba que tenía sobrada razón
para esperar que mi libertad estuviera cerca, pero todavía tenía mis dudas, las cuales decidí confiárselas a Glenn. Glenn, si llegas a salir de esto, significa que el gobierno de Sudáfrica debe haber llegado a un acuerdo para sacarte de aquí, pero el gobierno iraní y los Estados Unidos nunca se van a poner de acuerdo. Por lo que a mí me respecta, yo podría quedar encerrado de por vida. Glenn me dijo tratando de animarme. No, conseguirás salir de aquí. Recapacité un momento en las sencillas libertades que Glenn podría disfrutar en pocas horas. Sería libre y podría hablar con su familia. Estás escuchando Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Finalmente le dije a Glenn: tienes que llamar a mis padres y saludar de mi parte. El formulario que rellené en la embajada de Sudáfrica tiene su nombre y su número de teléfono. Apuesto a que estás deseando de hablar con tu familia. Es una de las cosas que más echo de menos, añadí. Glenn frunció el ceño por un instante. ¿Qué quieres decir? Te dejan llamar a casa cada 2 semanas, ¿no es así? No, repliqué, asombrado por su pregunta. ¿A ti te han dejado hacer llamadas telefónicas? Sí, ya he llamado 2 veces a Sudáfrica, dijo Glenn. ¿Y las reuniones con la embajada? ¿Te dejan reunirte con el personal de la embajada suiza? No, me respondió. No te ha hablado con nadie. Estás bromeando, dijo Glenn, trasluciendo sorpresa y preocupación en su voz. No lo podía creer, porque a mí no me habían concedido los mismos privilegios. Se nos habían dado un trato tan distinto que toda esperanza que tenía de salir de la cárcel un día después que Glenn se evaporó en ese mismo momento. ¿Qué te dijo el personal de la embajada?, le pregunté una vez que recobré la calma. Cuando Glenn estaba a punto de responderme, un guardia entró en la sala de espera. Glenn Murray, leyó en una hoja de papel. Glenn y yo nos pusimos de pie. Le abracé fuertemente, seguro de no volverle a ver por mucho tiempo. Haré todo lo que pueda por ti cuando estés fuera y prometo no dejar de orar por ti hasta que salgas, me susurró y siguió al guardia. Se me asaltaron las lágrimas cuando Glenn desapareció. Ahora sí estaba solo. Afortunadamente, el guardia reapareció un minuto después y anunció que podíamos ir al servicio. Al levantarme y caminar un poco, me ayudaría a apartar mis pensamientos de la despedida de Glenn. Seguí a los otros presos hasta el vestíbulo y entramos al baño grande. Lo primero que noté fueron las rejas de las ventanas y lo segundo el espejo que se extendía a lo largo del lavamanos. Me acerqué un poco sobresaltado. No me había visto la cara por 5 semanas y media y no sabía qué aspecto ofrecía. Sabía que tenía el pelo largo y enredado, pero eso no me había preparado para lo que presencié. Al mirarme en el espejo, una figura semejante a Robinson Crusoe, con una barba larga y ojos enrojecidos, me devolvió su mirada. Me levanté la camisa del uniforme. Se me notaban todas las costillas.
Me quedé enfrente del espejo hasta que me di cuenta de que los otros presos me miraban puestos en cuclillas contra la pared, fumando cigarrillos. Me bajé la camisa y me mojé la cara con agua fría. Entonces ellos comenzaron a acribillarme a preguntas. ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hizo para acabar en la cárcel Evin? Me sentí confundido. Dudé si debía o no responder a sus preguntas. ¿Qué me sucedería si uno de ellos fuera un espía infiltrado tratando de captar lo que yo dijera? ¿Cómo podía fiarme de ellos? Mi confusión se transformó en pánico y sacudí la cabeza renuente a decir nada que pudiera comprometerme aún más. Después de un rato, todos volvimos al banco y me senté en silencio y a esperar mi turno para hablar con el juez. Al final, bajé la guardia lo suficiente como para charlar con el preso que estaba a mi lado. Parecía tener la experiencia en visitas al juzgado y creí lo que me dijo. Me contó que a todo preso de la cárcel Evin se le daba la oportunidad, al menos una vez al mes, de ver a su juez en relación a su caso. No acerté a entender cómo esas visitas frecuentes al juzgado podían beneficiar a la mayoría de los presos, pero al menos les proporcionaba un día de excursión. Noté que muchos otros presos parecían ser buenos amigos y que se reían y bromeaban entre sí. Envidié su intimidad y notorio camaradería y le pregunté al vecino cómo era ello posible. Me explicó que los hombres se conocían bien porque vivían juntos en literas. La cárcel tenía muchos dormitorios con literas. Solo los presos más peligrosos se mantenían en reclusión aislada, como era mi caso. El hombre también me contó que había maneras de conseguir ciertas provisiones en la cárcel y me preguntó si necesitaba algo. Yo miré mis calcetines. Tenían grandes hoyos en las plantillas debido a mis constantes movimientos. Unos calcetines serían estupendos, le dije, dudando que un extraño se tomara la molestia de ser amable conmigo. El hombre me dio una palmadita en la espalda y sonrió. La próxima vez que le vea, le entregaré unos calcetines nuevos. Espere y lo verá, dijo animosamente. Le devolví la sonrisa, confiando hallarme para entonces camino a casa y que no hubiera una próxima vez. Lo último que quería en ese momento era subirme al microbús y volver a la cárcel. El reloj de la pared dio las 12:30. Entonces acompañé al guardia por un pasillo corto y entramos en una estancia grande situada a la izquierda. Se parecía bastante a la sala de un tribunal estadounidense. Había una mesa larga. Por detrás había otra mesa más estrecha ante la que presumí se sentaría el juez. Entre los presentes en la sala estaba el señor Akram y un hombre más joven que había sido de intérprete cuando fuimos detenidos. El guardia me indicó que me sentara en un extremo de la mesa. Mientras tanto, inspeccioné la sala con un poco de más detalle. Me sorprendió su buena dotación técnica. Había una infinidad de cables extendidos por el suelo, conectando pantallas de televisión y videocámaras. Después de una espera de 20 minutos, nos pusimos de pie y el juez entró en la sala. Parecía tener unos 35 o 40 años y llevaba una camisa blanca sin corbata, según la costumbre de los iraníes de clase alta. Nos mandó a tomar asiento y noté que las cámaras entraban en acción y comenzaban a grabar el proceso. El Estado contra el señor Daniel Baumann. ¿Se declara usted inocente o culpable?, preguntó el juez. Se me secó la boca. No se trataba de una reunión informal. De súbito me di cuenta que estaba siendo sometido a juicio. Ignoraba de que había sido formalmente acusado, no había recibido consejo legal y me tocaba intervenir. Supuse que no debía declararme culpable, pero ¿de qué serviría? Me pareció estar soñando una pesadilla. Jesús, empecé a orar. Dijiste a tus discípulos que no temieran cuando fueran arrestados delante de jueces y gobernantes. Tú dijiste que el Espíritu Santo nos daría palabras que debiéramos hablar. Ayúdame ahora a saber qué decir.
No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Esto es Titanes de la Fe. El juez interrumpió mi oración. Señor Bauman, ¿trabaja usted para el Servicio Secreto de los Estados Unidos? Aunque entendí las palabras del juez, agradecí que el intérprete me repitiera la pregunta en inglés. Un tribunal era el peor sitio para cometer un error lingüístico como el que había cometido en la cárcel Evin. No, señor, respondí en inglés. El intérprete tradujo mi respuesta al juez. Entonces, ¿puede decirnos exactamente por qué vino a Irán? Sí, señor. Vine a Irán para hacer turismo. Entré con un visado de turista. El intérprete se apresuró a traducir mis palabras al farsi. Pero, ¿cuál es el motivo principal de su venida, señor Bauman?, insistió el juez. Respiré hondo y dije ahora o nunca. Elevé otra oración silenciosa al cielo pidiendo sabiduría y me lancé a hablar. La razón principal por la que he venido a Irán es que soy cristiano y deseo buscar maneras para hablar al pueblo iraní acerca de Jesucristo. Vi cómo las pestañas del juez se elevaban. ¿Y por qué creyó que eso era necesario, señor Bauman? Porque estoy convencido de que Él puede transformar la vida de cualquiera y darle una buena razón para vivir. No dudaba que una afirmación tan atrevida inflamaría la situación, pero yo deseaba que mi testimonio quedara registrado. De este modo, si me colgaban en la horca y alguien quería saber el motivo de mi ajusticiamiento, podían escuchar la cinta y saber que había muerto con un propósito. Si iba a ser mártir, quería que fuese por un motivo justo: haber declarado la verdad acerca de mi fe en Jesucristo. El juez siguió preguntándome acerca de mis creencias cristianas y mientras tanto sentí que en mi interior se edificaba una divina confianza. Cuanto más declaraba la verdad, más valentía sentía. Unos minutos después, el juez extrajo un sobre, se le entregó al guardia y le indicó que me lo pasara. Yo abrí la solapa del sobre. Dentro había un taco de fotografías. Siga adelante y mírela, señor Bauman, dijo el juez. Tengo algunas preguntas que hacerle. Me tomó unos cuantos segundos hojear las fotos. Sentí grave preocupación. No eran fotos mías. Pertenecían a la cámara de Glenn y mostraban los rostros de muchos amigos que habíamos hecho durante la estancia en Irán, tanto cristianos como musulmanes. Temí no por mí, sino por ellos, especialmente cuando vi una foto de una joven con una Biblia en la mano. El juez me hizo muchas preguntas acerca de las fotografías, a las que respondí lo mejor que pude, aunque no recordaba todos los detalles relacionados con estas personas. Luego de 2 horas de interrogatorio, el juez anunció una breve pausa. Aproveché para ir al baño y darme un respiro. Mientras esperaba el regreso del juez, el intérprete se acercó a mí con una sonrisa maliciosa en la cara. El camarógrafo deseaba ser salvo, se burló. ¿Por qué no explica cómo conseguirlo? Tal vez podemos hablar más tarde. Este no es un buen momento, respondí lo más tranquilo que pude a su sarcasmo. Este intérprete hostil era el responsable de traducir mis respuestas de forma precisa al juez, y aunque yo entendiera mucho de lo que él decía, sabía que podía tergiversar mis respuestas de forma que yo detectara como burlarse de mí o faltarme el respeto. Oré intensamente y le pedí a Dios que me ayudara a permanecer tranquilo mientras este hombre traducía mis palabras. Después de la pausa, el juez cambió su batería de preguntas, ya que quiso indagar acerca de mi tiempo en prisión. Quería saber si se me alimentaba regularmente y si había sufrido algún tipo de abuso. Respondí lo más honestamente que pude. Sí, su señoría, dije acordándome de Glenn. Me gustaría saber cuándo podré contactar con la embajada de Suiza. El juez mostró síntomas de desconcierto por un instante
y cambió de rumbo, volviéndome a preguntar por qué había viajado a Irán. Finalmente, a eso de las 4, se apagó la videocámara y se me escoltó hasta la sala donde vi a Glenn por última vez. Me hubiera gustado saber si ya era hombre libre. Aguardé en el banco como una media hora. De repente, se abrió la puerta y apareció el juez. Me levanté de un salto. Mañana se entrevistará con representantes de la embajada de Suiza en la cárcel Evin, dijo en un inglés perfecto. Noté que al hablar sus labios esbozaban una leve sonrisa. Gracias, repuse entusiasmado por poder por fin entrevistarme con alguien que se pusiera de mi lado. Me alegré también de saber que el juez hablaba tan buen inglés, aun cuando todo el juicio se hubiera canalizado a través del intérprete. Sabía que el juez había comprendido casi toda mi declaración en inglés. Cuando se marchó el juez, me informaron que el microbús ya había partido con los presos hacia la cárcel. Tendría que esperar a que se me tramitaran ciertos papeles para poder ser devuelto a la cárcel en un automóvil. Toda esa burocracia llevaría aproximadamente 1 hora. Luego me acompañaron hasta un pequeño Toyota Corolla verde que me esperaba en el estacionamiento. El conductor, probablemente no mayor de 25 años, me aguardaba dentro del carro, mirando nerviosamente a su alrededor. Esperé hasta que otros 3 presos salieron del edificio y se dirigieron al vehículo. Cuando ellos se acercaban, el conductor se estacionó, sacó unas esposas de un bolsillo de la chaqueta y me ató formando pareja con el preso más veterano del grupo. Los otros presos se enfadaron y se burlaron del conductor. ¿Por qué has hecho eso?, le reprocharon. Déjelo tranquilo. Tiene que estar loco para esposarlo. Ellos parecían entender que el conductor se estaba excediendo. Yo también lo creí. Después de 38 días en la cárcel, no me encontraba en la mejor física como para escaparme. El conductor nos ajustó tanto las esposas a las muñecas que me dio lástima del compañero. Ignorando las quejas de los otros presos, un guardia nos mandó entrar al vehículo. Mi compañero y yo nos instalamos penosamente en el asiento trasero, primero él y después yo. Por un momento casi me pareció posible creer que era una persona libre que salía a dar un paseo por el campo. Desgraciadamente, mi fantasía no duró mucho. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder en el tribunal y en las implicaciones de algunas de las preguntas que me hiciera el juez. Aunque no se esgrimiera ninguna acusación formal y una falta absoluta de procedimiento legal impregnara toda la escena, yo sabía que ellos intentaban acusarme falsamente de espionaje. Un escalofrío de temor me estremeció cuando el Toyota traspasó el portón de la cárcel Evin y pasé a ser de nuevo el preso 58. Voz Evangélica de América, Radio BEA.